Bien, con esta actividad culminamos la unidad número 1 de la Teoría General del Derecho 1 referida a nociones fundamentales y los distintos órdenes normativos que regulan la conducta humana. A través de este cuadro comparativo pretendo hacer un resumen del tema 4 y 5 de la materia, en el cual hablamos de derecho, moral, religión y convencionalismos sociales, extraer algunas conclusiones y realizar pues ciertas puntualizaciones que le permitan a ustedes organizar y entender mejor los contenidos vistos en estos temas. Ahora bien, lo primero que podemos observar de este cuadro comparativo es que tanto el derecho, la moral, la religión y los convencionalismos sociales tienen el mismo objeto material, que es la regulación de la conducta humana, el hombre y sus actos humanos. Los cuatro órdenes normativos coinciden en el objeto material. En su momento hicimos una breve alusión a una pequeña diferencia en el objeto material entre derecho y moral relativa a la extensión, porque el derecho o al derecho le interesa el hombre y sus actos humanos intersubjetivos, es decir, aquellos que realiza el hombre en relación a otro u otros sujetos, y en tanto que la moral le interesan todos los actos humanos. Continuando con el análisis del cuadro, vemos que en relación al objeto formal, podemos concluir que el objeto formal de cada uno de estos órdenes normativos es diferente. Así entonces, en cuanto al derecho, vemos que el derecho estudia o regula la conducta humana desde el punto de vista del bien común o social, de la obtención del bien común o social. En cuanto a que determina lo que es justo, el derecho busca el perfeccionamiento de lo social. Por su parte, la moral regula la conducta humana en función del bien personal, del perfeccionamiento personal, determina lo que es bueno. Siguiendo, la religión estudia la conducta humana desde el punto de vista o en función del bien sobrenatural, es en función del perfeccionamiento del hombre ante Dios. Y finalmente, los convencionalismos sociales también se refieren o tienen como objeto material la conducta del hombre en función de la obtención del bien de un mejor vivir. Continuando con el análisis de este cuadro comparativo, vemos que en relación al criterio de distinción sobre unilateralidad y bilateralidad, podemos extraer de este cuadro la conclusión de que el único orden normativo bilateral es el derecho. El resto es unilateral. Entonces, ¿por qué decíamos que el derecho era bilateral? Porque las normas jurídicas son imperativo-atributivas, imponen deberes y conceden facultades o derechos. Así entonces, vemos que en una relación jurídica nos vamos a encontrar por una parte un sujeto activo y por la otra el sujeto pasivo. Y así pues, frente al obligado, que es el sujeto pasivo, existe otro sujeto autorizado para exigir el cumplimiento del deber jurídico. En cuanto a la moral, a la religión y a los convencionalismos sociales, señalamos que eran unilaterales, es decir, son imperativos, solo imponen deberes. Frente al obligado, no existe otro sujeto que le pueda exigir el cumplimiento del, bien sea deber moral, del deber religioso o del deber convencional, según el caso al que nos estemos refiriendo. En cuanto al criterio de interioridad y exterioridad, el cuadro nos refleja lo siguiente. En cuanto al derecho, podemos hablar de exterioridad con rasgos de interioridad. En cuanto a la moral, hablamos de interioridad con rasgos de exterioridad.
En la religión también hablamos de interioridad con rasgos de exterioridad y en los convencionalismos sociales señalamos que son exteriores. Decíamos en el derecho que era exterior porque la norma jurídica exige o el derecho exige que el sujeto adecúe su comportamiento externo, su conducta externa, a los mandatos contenidos en las normas jurídicas. Le interesa al derecho fundamentalmente que esa conducta exterior esté de acuerdo, sea conforme a lo exigido por la norma jurídica. Tiene ciertos rasgos de interioridad en cuanto a que hay ocasiones, hay circunstancias en que el derecho valora, pondera elementos como la intención, la buena fe, la conciencia y le otorga o le atribuye a estos elementos consecuencias jurídicas. Pero el derecho es fundamentalmente exterior. Señala el cuadro que tanto la moral como la religión son interiores con rasgos de exterioridad. Y aquí yo quiero hacer un llamado de atención muy importante, porque la interioridad con rasgos de exterioridad en la moral se entiende de una manera distinta a la interioridad con rasgos de exterioridad de la religión. Cuando nosotros hablamos de moral y decimos que en principio se habla de interioridad, es porque en la moral lo que se valora es la intención del acto, la intención del sujeto, los motivos, los móviles, la bondad, la maldad en el proceder. Y tiene ciertos rasgos de exterioridad porque no le es completamente ajeno a la moral las consecuencias exteriores de esos actos. En tanto que en la religión, cuando hablamos de interioridad con rasgos de exterioridad, la interioridad en la religión se entiende en que se basa en dogmas, en principios, en verdades absolutas que no se cuestionan, actos de fe en los que no se duda. Desde ese punto de vista es que se entiende la interioridad en la religión. Y pues si hay rasgos de exterioridad en cuanto a la realización de cultos, de ritos, de ceremonias que suponen un comportamiento externo en el sujeto que pertenece en un momento dado a una religión. En cuanto a los convencionalismos sociales, son exteriores, es decir, la norma convencional o en los convencionalismos sociales lo que se busca es que el sujeto adecúe su comportamiento exterior, su conducta exterior a los mandatos emanados por el grupo social al cual pertenece. Siguiendo con el criterio de distinción de coercibilidad e incoercibilidad, pues otra de las conclusiones que podemos extraer de este cuadro es que el derecho es el único orden normativo coercible. Tanto moral, religión y convencionalismos sociales son incoercibles. Y cuando nos referíamos a coercibilidad, es la capacidad de ejecución forzosa, es decir, las normas jurídicas pueden ser impuestas inexorablemente, ineludiblemente, aún en contra de la voluntad del sujeto, empleando la fuerza a través del poder de los órganos del Estado. Repito, son susceptibles de ejecución forzosa. La sanción en el derecho es de tipo externa, es una sanción objetiva, predeterminada, que ya está prevista en la respectiva norma jurídica. Cuando hablamos de la moral, la religión y los convencionalismos sociales, señalábamos que eran incoercibles, es decir, su cumplimiento no puede ser impuesto por la fuerza. Decíamos en cuanto a la moral que era incoercible porque para alcanzar ese perfeccionamiento personal íntimo que la moral busca, era necesario que el cumplimiento del deber moral fuese de manera espontánea, libre, consciente, para que efectivamente se tradujera en una
perfección personal. Podríamos señalar o señalamos en su momento que el incumplimiento de una norma moral lo que puede ocasionar es una sanción de tipo interna que puede traducirse en tristeza, arrepentimiento, remordimiento, etc. Lo mismo aplicaba para la religión y para los convencionalismos sociales. Ahora, en cuanto a los convencionalismos sociales, la sanción sí sería de orden externa. ¿Por qué? Porque podría traducirse en la expulsión o repudio por parte del grupo social al cual pertenece el sujeto en cuestión. Así entonces, en cuanto a la sanción, tenemos que en el derecho y en los convencionalismos sociales hablamos de una sanción externa. En cuanto a la moral y a la religión, hablamos de una sanción de tipo interno. Por último, en cuanto al criterio de distinción de autonomía y heteronomía, podemos observar que los 4 órdenes normativos son heterónomos. Lo que sí podemos ver también es que en la moral y en la religión hay algunos rasgos de autonomía, pero observamos que los 4 órdenes normativos son heterónomos. El derecho es heterónomo porque el origen, la fuente de la norma no depende, no se encuentra en la voluntad del sujeto que está obligado a cumplir el deber jurídico, sino en una voluntad distinta a ese sujeto, externa, extraña a él, que sería pues la voluntad del legislador, del que hace la norma, del órgano competente en hacer la norma. En cuanto a la moral y a la religión, podemos señalar lo siguiente. En el caso de la moral, es heterónoma porque la fuente, la validez de la norma moral no depende tampoco de la voluntad del sujeto que tiene que cumplir el deber moral, sino depende de principios, de valores objetivos externos al sujeto que tiene que cumplir el deber moral. La rectitud, la integridad, la honestidad, la sinceridad son principios morales objetivos que no son creados, que no se derivan de la voluntad del sujeto. Tiene rasgos de autonomía porque el reconocimiento, la aceptación de esos principios sí depende de la voluntad del sujeto. Una cosa es que algo se origine en la voluntad del sujeto y otra cosa es que el reconocimiento de ese algo dependa de la voluntad del sujeto. Son dos cosas distintas. Y en la moral recordemos que se necesitaba, cuando hablábamos de las normas morales, que el sujeto a través de una íntima adhesión reconociera esa norma, la considerara correcta y por lo tanto la cumpliera. Otro rasgo de autonomía es que el ir avanzando en los distintos niveles de moralidad, pues también depende de la voluntad del sujeto. En la religión también observamos, es heterónoma. ¿Por qué? Porque la fuente, el origen de la norma religiosa no depende de la voluntad del sujeto que tiene que cumplir el deber religioso. La norma deriva de una voluntad distinta o de un ente distinto, que bien puede ser la divinidad o la autoridad eclesiástica terrenal. Y tiene rasgos de autonomía, pues también ese reconocimiento de esa norma va a depender de la voluntad del sujeto para que la cumpla. Pero el origen de la norma no está en la voluntad del sujeto que debe cumplirla, sino en una voluntad distinta. Y los convencionalismos sociales son plena y totalmente heterónomos, al igual que el derecho. La norma convencional no se origina en el sujeto que debe cumplir el deber o el convencionalismo social, sino que se origina en el grupo social al cual el sujeto pertenece. Así pues, observan ustedes que en este cuadro se condensa pues los órdenes normativos, reflejan las semejanzas y las diferencias entre estos órdenes normativos. Con estos cerramos la unidad número 1 de Teoría General del Derecho y espero que
esto les sirva para tener claro los conceptos y las definiciones dadas en estos temas.